Ya estamos en el Ecuador del mes de enero y la actividad de la Junta General del Principado sigue paralizada. No se celebran comisiones ni plenos en los que poder debatir y preguntar sobre la gestión del gobierno. Además, Asturias empieza el año con cuestiones de capital importancia, como el peaje del Huerna, el nuevo planteamiento de la reordenación del mapa sanitario, la ITV de Asturias o el futuro de Arcelor. Además, esta misma semana hemos conocido cómo el Partido Popular le tiende la mano al Partido Socialista para llevar a cabo la modificación de la ley del uso del asturiano. El Partido Popular parece no haberse enterado aún que el único objetivo que tiene el Partido Socialista es llevar a cabo la imposición de la lingua. Vox es el único partido que se opone a esa imposición. Frente a la oficialidad siempre elegiremos la libertad. A pesar de que, como digo, el gobierno no rinde cuentas a los legítimos representantes de los asturianos, en Vox seguimos trabajando y además de todas las reuniones que hemos llevado a cabo esta semana con asociaciones en los que nos trasladan todas las preocupaciones y problemáticas, también hemos registrado 2 proposiciones no de ley. La primera de ellas, para reformar la actual ley y que las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales tengan la obligación de hacer públicas, entre otros datos, sus cuentas anuales, la auditoría de cuentas, las retribuciones de los altos cargos, las ayudas públicas recibidas, sus cuotas de afiliación. Que estos datos no solamente lo conozcan sus afiliados, sino que lo conozca el resto de la sociedad. Cabe recordar que Comisiones Obreras y UGT recibieron por parte del Gobierno de Asturias en un solo año casi 2 millones de euros, que salen del bolsillo de todos nosotros, de todos los asturianos. La segunda propuesta, solicitamos recuperar las deducciones para la compra y alquiler de la vivienda habitual en el impuesto sobre la renta de personas físicas. La vía fiscal asturiana, de la que tanto presumen y tanto orgullo sienten los socialistas y comunistas liderados por Adrián Barbón, es una vía que expolia, que asfixia a los ciudadanos, a las empresas, a los autónomos y a las pymes. Y desde Vox seguiremos trabajando para que la reducción de impuestos sea una realidad en Asturias y se pueda generar riqueza de verdad.